la vamos a encontrar después de que ya hemos realizado pues los pasos iniciales, que ya sabemos cuáles son, los 6 pasos iniciales, y posteriormente al haber evaluado la respiración del bebé y la frecuencia cardíaca, eso nos va a dictaminar si nosotros requerimos o no de una ventilación con presión positiva, tal como lo logramos observar en el algoritmo. De hecho, vemos que en el hexágono podemos ver que nos menciona que si hay apnea o jadeo y boqueo, o hay una frecuencia cardíaca menor a 100. Y dice que en dado caso de que encontremos estos hallazgos, debemos utilizar la BPP, que la BPP pues es la ventilación con presión positiva. Y pues prácticamente aquí es donde se utiliza esta herramienta en estos casos. ¿Ok? Bueno, continuando con la explicación, pues vamos a encontrar que el manual constantemente nos reitera que la ventilación es algo muy importante en los recién nacidos. ¿Por qué? Pues porque como ya sabemos, los recién nacidos pues nacen ahora sí que necesitan que sus pulmones, sus alvéolos sean ventilados para poder continuar con un desarrollo normal. Entonces, en este caso, si nosotros le damos una buena ventilación al recién nacido, si tiene alguna dificultad o incluso si tiene alguna apnea, pues entonces esto lo va a beneficiar en gran manera. De ahí que sea el paso más efectivo e importante de la reanimación neonatal. Okay. Bueno, a continuación, continuando con el orden, el manual nos decía que teníamos que tener muy en claro la terminología. ¿Por qué? Porque de estos 6 conceptos que logramos observar en la diapositiva, los 3 primeros se podría decir que son los más importantes porque a partir de estos conceptos es la manera en la que nosotros vamos a entender cómo funciona la ventilación con presión positiva y cómo beneficia al recién nacido. ¿Okay? Bueno, para explicar cada una de estas, pues vamos a comenzar primero por explicar lo que es... Compañero, Dime. compañero, disculpa, se quedó en la primera diapositiva. Ah, ok, me notó. Ahorita chico. A ver. Ahorita voy a presentar y ya me dicen si... A ver, ahí me dicen por si se logra observar ya. Sí, ya se ve. Oh. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Aquí estamos en la primera, es donde dice lección 4, ventilación con presión positiva. Esa es la que ven. Sí, Pi. Ok, perfecto. Bueno, esa es la que les mencionaba, que pues esta es la lección que vamos a ver. Esta diapo, la que sigue, es donde aparece el algoritmo, que es lo que les mencionaba para ver dónde es que vamos a estar ubicados. Y luego esta era la imagen, sí les aparece donde está una estrella, una imagen de una estrella, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces aquí donde les recalcaba la importancia de la ventilación, que es el paso más efectivo e importante de la reanimación neonatal, por lo que ya les mencionaba. Y me quedé en esta diapositiva, que es la terminología que les comentaba que es necesaria para describir la ventilación con presión positiva. Y aquí es donde venían los 6 conceptos y les mencionaba que los 3 primeros son los más, pues te podría decir que los más importantes para entender cómo funciona esta ventilación y, y cómo beneficia al recién nacido. Pero que para entender cada una de estas vamos a comenzar por explicar la presión positiva al final de la expiración, que vendría siendo el PEP. Bueno, para que nosotros logremos entender esta definición, podemos observar la gráfica que tenemos aquí, que traía el manual en la que nos describe prácticamente toda esta terminología. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de la gráfica, no sé si ya se ve como que le hice zoom a la gráfica, para que vayamos en sintonía. Sí.
Ok, gracias. Y si logramos observar del lado izquierdo de la gráfica, podemos ver que dice que de 0 a 20 es la presión medida en centímetros de agua. Y en la parte de abajo, pues es el tiempo medido en segundos. Ahora, si nosotros nos centramos en lo que es el PEP, podemos ver que la gráfica en lo que es el PEP se encuentra a 5 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir esto? Lo principal es que, si se dan cuenta, la presión nunca va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que va a hacer la PEP al mantener en 5 centímetros de agua esa presión, lo que va a hacer es que no va a permitir que el alvéolo del recién nacido se colapse totalmente. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que ahora sí que lo normal es que por la presión intratorácica negativa que tenemos, pues los alvéolos tiendan a colapsarse. Pues bueno, pues esta PEP, esta presión, estos 5 centímetros de agua que vamos a tener, no van a permitir que el alvéolo se colapse totalmente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el bebé pueda rápidamente ventilarse y pues recibir esta respiración o este intercambio gaseoso para evitar caer en otra situación más grave. Ok, bueno, eso es el PEP, pero ahora, ¿qué es el PIP? Pues si se dan cuenta, prácticamente el PIP, que es la presión máxima de inflado, se dan cuenta, está hasta 20 centímetros de agua. Lo vemos por encima o sea, es lo más elevado de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente el PIP es esa presión que nosotros vamos a dar mediante la ventilación para que esos alvéolos se insuflen, por así decirlo. Entonces, nosotros al dar ese PIP, damos la ventilación y podemos permitir que se dé este intercambio gaseoso debido a las presiones. Y en el caso del IT, que es el tiempo de inflado, que es el otro parámetro que observamos en esta gráfica, pues prácticamente es el tiempo en el que ocurre esta ventilación. De ahí que, si se dan cuenta, pues la flecha está horizontalmente. ¿Por qué? Porque no está utilizando un parámetro de presión, sino más bien está utilizando un parámetro de tiempo, que serían los segundos. Bueno, ahora, si regresamos a la terminología que tenemos acá, se dan cuenta, pues ya les mencioné lo que es el PIP y es el PEP, pero ahora, pues, ¿qué es el CPAP? Pues prácticamente el CPAP vendría siendo similar al PEP, pero va a haber algo que los va a diferenciar y que el manual hasta en negrito lo tiene, que dice que es la autonomía que el bebé va a tener para poder respirar espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo a un bebé le pongo un CPAP, que ya lo vimos en la lección anterior, es porque ese bebé va a poder estar respirando espontáneamente, pero tiene alguna dificultad respiratoria, por lo que esto lo va a estar ayudando. Por eso es que va a ser una presión positiva continua en la vía aérea. Esto quiere decir que esa presión va a estar sin parar para no permitir que el alvéolo se colapse. Pero la ventilación no la va a realizar el PIP, sino más bien la va a realizar el mismo bebé, porque va a tener una respiración espontánea. Ahora, la frecuencia, que es el cuarto concepto, pues prácticamente es las veces que vamos a ventilar, es el número de veces que vamos a ventilar, que más adelante vamos a ver que en el caso de la ventilación con presión positiva, pues es de 40 a 60. Y el tiempo de inflado, pues ya se los mencioné, y el manómetro, pues ya lo conocemos, pues es un instrumento que mide presiones. En este caso, pues nos va a estar midiendo las presiones en centímetros de agua, y el manómetro, pues es la herramienta que vemos en la imagen de la derecha. Esa herramienta es la que nos va a permitir, por ejemplo, saber a cuántos centímetros de agua nosotros estamos dándole una ventilación al bebé para no darle una presión de más, ya que podemos causar ciertas complicaciones como un neumotórax, por ejemplo, que más adelante, de hecho, lo reitera el manual. Bueno, de esta parte ya quedó. Para que nos quede al 100% claro, pues prácticamente, si nosotros lo trasladamos a un ejemplo un poco más fácil, podemos pensar en un globo, por ejemplo. El PIP sería la presión que se ejerce para que ese globo se estire y se logre inflar. Y el PEP, pues prácticamente sería esa presión que se le está ejerciendo al globo justo antes de que comience a estirarse.
O sea, prácticamente así funciona este ejercicio. Y el CPAP pues sería una presión constante, continua, como dice la definición, que solamente va a mantener infladito el globo hasta justo antes de que comience a inflarse, que sería la insuflación. Bueno, teniendo en cuenta... A ver, otra vez repíteme ese ejercicio, maestro, el ejemplo que me acabas de dar. Sí, de acuerdo. Bueno, el ejercicio es que, por ejemplo, tenemos una vejiguita, ¿no? Un globo. Y de que, por ejemplo, nosotros sabemos que, pues, en inflar el globo, ¿no? Le ponemos la boca para poder inflarlo. Y justo antes de que comience a estirarse para inflarse, pues, eso sería como que la presión, la PEP. ¿Por qué? Pues porque solamente estamos como que manteniendo la presión para que el globo no se insufle. Para que no se colapse, ¿no? El término correcto de la PEP, presión positiva al final de la expiración, es para que no se colapse. Ustedes ya llevaron fisiología, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia de los alvéolos que me ayuda a evitar colapso de los alvéolos? ¿Cómo se llama? Surfactante. El factor surfactante. El factor surfactante, ¿verdad? Entonces, ese líquido fino me ayuda a que no se me colapse y a mantener una PEP. De acuerdo a esa gráfica que están viendo, ¿cuánto es la PEP normal en un recién nacido? Ahí lo dice, de acuerdo a esa gráfica. Es pregunta de examen también. Es de 5. Es de 5, ¿verdad? De 0 a 5 es lo normal, ¿verdad? Lo ideal sería 5, ¿sí? 5 centímetros de agua, si se miden centímetros de agua, ¿de acuerdo? Entonces la PEP normal es de 0 a 5, 5 es lo correcto, ¿verdad? Si le ponen 10 está mal. Si le ponen 15 está mal, ¿verdad? La presión con la que se logra inflar el pulmoncito, en este que dice el maestro, el globo, es lo equivalente al pulmón. ¿Cuánto necesito de presión para inflar un pulmón bebé? ¿De acuerdo a la gráfica? Ahí está la gráfica. 20 centímetros de agua. Ajá. El manual dice que puedes usar de 15 a 20 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Hay un apartado donde dice, con tanto de presión tienes que insuflar, quiere decir que tengo que estar con mi bolsa, ¿verdad? Mi bolsa es esta y tengo que estarla apretando y viendo el manómetro que me marque 15, 20 centímetros de agua. Más adelante dice en Mr. Sopa, que después lo vamos a ver, ¿verdad? Sí. Mr. Sopa dice, aumente la presión de 5 en 5 si no insufla el globito, si no insufla el pulmón del bebé. Entonces, empecé con 15 a 20, le voy a aumentar de 20 a 25. Luego, si no mejora, 25 a 30 el tope, 25 a 30, luego 30 a 35. El tope es 40 centímetros de agua, no más. Esa bolsa que tengo para insuflar, el tope es 40. Si le meto más presión a ese pulmón, ¿qué creen que pase? Un neumotórax. Se va a reventar, ¿verdad? Y vamos a causar un neumotórax. Por eso los benditos, cuando voy a dar presión positiva, debe ser con una bolsa neonatal, no debe ser con una bolsa para lactantes ni para adultos menos, ¿verdad? Tengo que usar el aparato correspondiente para la edad. Bueno, y entonces el PEP ya sabemos de 0 a 5, la presión inicial de insuflado puede ser hasta 20, dice la gráfica, y el CPAP es la presión positiva para que no se me colapse otra vez el pulmón, ¿verdad? Y ese CPAP lo voy a usar muchas veces también. El CPAP, para poder usar CPAP necesito mantener la PEP. Entonces ahí es muy importante saber que la PEP es de 0 a 5 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria de un neonato, ¿cuánto debe ser? De 40 a 60 mencionamos. Ajá, respiraciones por minuto, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que estar así, ¿verdad? Contando. Si le doy durísimo, eso se llama hiperventilación, eso está mal, ¿verdad? Si le doy despacio, como cuando respira un adulto respira de 12 a 22, es malo. Es apnea para el recién nacido, ¿verdad? Tengo que tener una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto. El tiempo inspiratorio quiere decir que inspiro, expiro. Ahí está la gráfica. Inspiro y expiro. De acuerdo a fisiología, ¿cuánto debe durar mi inspiración en relación a mi expiración? ¿Ustedes ya llevaron Guyton? 2 a 1. 2 a 1, ¿verdad? Quiere decir que dura 1 mi inspiración y mi expiración debe durar 2. Y luego se repite el ciclo. 1/3 debe durar la inspiración y 2/3 la expiración. Esa es la respiración normal,
fisiológica. Aunque esté grave mi paciente, debo ofrecerle una respiración fisiológica. Entonces el tiempo inspiratorio, tiempo de inflado debe ser siempre lo más preciso, lo más acorde a la fisiología de cada paciente, ¿de acuerdo? Sigamos. ¿Alguna duda hasta acá? Quiero que quede claro, todo eso se lo van a preguntar y se lo voy a preguntar también. Bueno, si no hay dudas, continuamos, compañero. Gracias. Sí, de acuerdo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces, solamente aclarar algo que me faltó, que pues prácticamente, como les mencionaba, el CPAP es para un bebé que tiene una respiración espontánea, y en el caso del PEPC, el manual remarca que es sobre todo cuando el bebé tiene una apnea y requiere de una ventilación mecánica, por así decirlo. Bueno, ahora, el manual maneja lo que son 3 dispositivos para poder brindar esta ventilación a presión positiva. Y pues prácticamente el primero es la bolsa autoinflable, que es la que observamos aquí en la imagen. Posteriormente vamos a tener la bolsa no autoinflable o la bolsa de anestesia. Y como tercer dispositivo vamos a tener el dispositivo de reanimación en T. Ahorita vamos a ver cada uno. El primero es la bolsa autoinflable. Decidí comenzar como que del menos efectivo, por así decirse, al más efectivo, que sería el dispositivo en T. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, en el caso de la bolsa autoinflable, tenemos que remarcar que esta se va a llenar espontáneamente con gas luego de que nosotros apretemos la bolsa y la soltemos. Bueno, ahora tenemos que conocer las partes de Aquí tenemos una imagen y voy a poner puntero para que más o menos vayamos viendo. Y pues lo primero que tenemos por acá, empezando por la bolsa de reservorio, pues nos damos cuenta que pues tenemos la bolsa de reservorio que va a estar conectada a la bolsa de silicona, que esta va a ser la que vamos a apretar y a soltar. Y a su vez también vamos a tener, a la bolsa de silicona vamos a tener un conector para un puerto de oxígeno, como lo logramos observar aquí. En este caso hay ciertas variantes. Esta es una de las variantes donde vamos a tener un puerto para el oxígeno, pero en otras ocasiones va a haber otra variante donde el reservorio va a servir para el oxígeno igual. Luego vamos a tener la bolsa de silicona, que es esta que estamos remarcando aquí. Y posterior a esta vamos a tener una válvula de escape para la presión, que va a ser muy importante para que cuando nosotros estemos dando la ventilación no vayamos a sobrepasar la presión requerida. Y entonces esta válvula lo que va a servir es que al graduarlo si nosotros ejercemos presión de más, pues esta presión va a escapar por esta válvula. Ahorita vamos a ver cómo funciona en un videito que viene más adelante. Posteriormente tenemos el manómetro de presión, bueno, el sitio donde debería estar el manómetro. Aquí debe de ir donde dice manómetro de presión. Y pues nos va a servir para medir las presiones que nosotros vamos a estar dándoles al recién nacido. Esta pues puede estar o no, pero el manual remarca que de preferencia debe estar, ya que por este sitio, si no está el manómetro, puede escaparse el gas y entonces no dar una ventilación efectiva a lo que es el recién nacido. Finalmente, pues tenemos la mascarilla facial, que pues debe ser un tamaño específico, es igual, más adelante lo vamos a retomar. Y aquí no está señalado, pero esta parte que estoy señalando con el puntero es una zona donde nosotros podemos adaptar una válvula para poder dar ventilación tipo PEP. ¿Por qué? Porque esta bolsa autoinflable, perdón, va a ser, no va a ser tan útil para dar lo que es PEP, ni tampoco para dar CPAP. Y ya veíamos la lección anterior que tampoco va a ser muy útil para dar flujo de oxígeno libre. ¿Por qué? Pues porque no es totalmente confiable que el oxígeno fluya hasta la mascarilla si no se aprieta la bolsa. Entonces, ahora viendo las ventajas y desventajas, podemos ver que las ventajas es que la bolsa autoinflable va a poder armarse rápidamente. Prácticamente la bolsa consta como que de 4 grandes piezas: la bolsa de reservorio, la bolsa de silicona, el dispositivo ese donde está el manómetro, la válvula y todo eso, y la mascarilla facial. Entonces, por eso se puede armar rápidamente. Otra ventaja es que... Repítame los 4 lugares importantes. Sí, sería... el cursor, por favor. Sí, ok. Sería la bolsa reservorio, que es esta que tenemos por aquí.
La bolsa de silicona ¿Para qué es importante la bolsa reservorio, perdón? para el flujo de oxígeno. ¿Qué pasa si no tiene mi bolsa reservorio? No vamos a poder estar dando un flujo de oxígeno adecuado. ¿Al cuánto, cuando tengo la bolsa reservorio, cuánto me ofrece de oxígeno esa bolsa? Ofrece 21%, Pregunta de examen. 21% de fracción de oxígeno. 21%. No, si le abro todo el oxígeno, te va a ofrecer el 100%. Ah, Bolsa reservorio, esa es la importancia de tener la bolsa reservorio. Hay bolsas que tienen nada más un tubo corrugado, ese es su reservorio, y esta que me estás ofreciendo, que me estás enseñando, tiene bolsita. Obviamente que la bolsita no debe estar rota, ¿verdad? Debe estar íntegra. Para que esté íntegra y eso me aporte, cuando yo le abra todo el oxígeno, me aporte el 100% de oxígeno. Por eso la importancia de tener una bolsa íntegra, una bolsa reservorio íntegra. Cuando no tengo la bolsa reservorio, ¿cuánto de oxígeno me da esta bolsa? Entonces, pregunta de examen. ¿Y la oxígeno? ¿Cuánto? Ahí sí sería 21. No, ya le abrí todo el oxígeno, lo conecté al oxígeno, ahí está el conector de oxígeno. Y le puse al 100% ahí el conector de oxígeno. ¿Cuánto me daría entonces sin bolsa reservorio? En teoría yo pensaría que me está dando el 100% porque ahí le abría 10 litros por minuto y digo, no, pues le estoy ofreciendo el 100% y no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no tiene bolsa reservorio o porque está rota mi bolsa reservorio, entonces no me sirve, ¿verdad? Es pregunta de examen, me lo investigan, por favor. ¿Sale? Ahora la otra parte de la bolsa, ¿cuál es? Sería la bolsa de silicona, que es la que vamos a apretar. Igual lo mismo, no debe estar rota, ¿verdad? Debe estar autoinflable. Esta es la parte donde se autoinfla, ¿verdad? Si no se autoinfla, quiere decir que no sirve, ¿verdad? Entonces, no me sirve mi bolsa. Luego. Tenemos, pues, no sabría cómo llamarle a toda esta zona de aquí. Sí, la zona del manómetro, ¿no? Exacto. Sí. No debe haber fugas, tampoco debe estar íntegra la válvula. Y por último, la mascarilla. Hay que saber, cuando ya estemos en vivo, hay que saber conectar la bendita mascarilla, ¿verdad? Porque a veces ni eso sabemos dónde va la mascarilla. Vean bien el dibujo, ¿verdad? Ahí es donde se inserta la mascarilla facial. Ahorita vas a hablar de la mascarilla, tiene sus características, ¿verdad? Sí. Y el conector de oxígeno, también tengo que saber en dónde tengo que conectar el oxígeno, porque muchas veces me pasa en la práctica que el oxígeno me lo conectan en la mascarilla. La mascarilla me lo pone en el oxígeno. Por eso tengo que saber familiarizarme con esta bolsa autoinflable. ¿Cuánto cuesta una bolsa autoinflable, maestro? ¿Cuánto pesa? Cuesta. Ah, de costos. La verdad que si le digo, le miento la verdad. Se lo dejo de investigar también para que vean la importancia de todo esto, ¿verdad? En los Estados Unidos nace un bebé y lo tiran a la basura, maestro. Aquí en México sigo trabajando con la misma bolsa autoinflable 2 años, ¿verdad? Hola. Sí, para que vean las diferencias de un tercer mundo a un primer mundo, ¿verdad? Sí, nace un bebé y ya si lo usaste, ya son desechables, pues. Sí, sale, continuamos. Ok, perfecto. Bueno, ok. Bueno, ahora, continuando con las ventajas, pues otra ventaja es que no depende de gas comprimido. ¿Esto qué quiere decir? Que como la bolsa es autoinflable, no va a requerir de una presión de oxígeno, de gas comprimido que esté ahí inflando esa bolsa. Y esa es una de las grandes ventajas. Necesito oxígeno, ¿verdad? Es que no voy a reanimar porque no tengo oxígeno. No es cierto. Aún sin oxígeno vamos a reanimarlo. Ni modo, no se me tocó en la carretera, en la calle, ¿verdad? Entonces tengo que usar, son ventajas de la bolsa autoinflable. A diferencia de los otros reanimadores que vamos a ver, ¿verdad? Eso es la fuerza, necesito gas comprimido, es la desventaja. Esta bolsa autoinflable está barata en teoría, unos 5,000 pesos tal vez. Y por ejemplo, el reanimador en T, 50,000 pesos. Y una bolsa de la otra a flujo libre, la otra bolsa el otro dispositivo cuesta como 1,000,000 de pesos. Entonces, ¿está a la mano tener una de estas? Claro que sí. Sigamos. Ok, gracias. Bueno, sí, como les mencionaba, al no depender de gas comprimido, el manual dice que pues, aunque tengamos los otros 2 dispositivos, es importante que lo tengamos a la mano igual, por si se acaba el gas, por si se va la luz, o sea, es como que una alternativa, ¿no? Bueno,
La tercera ventaja es que esta no va a requerir sello hermético en la salida para poder brindar una ventilación. Eso lo vamos a ver en los otros dispositivos, que estos sí van a requerir de un sello hermético para poder brindar la ventilación con presión positiva. En cambio, este no, debido a que la bolsa pues es autoinflable. Y la última ventaja es que sí se puede dar PEP, aunque no es tan eficiente, pero solo si se coloca una válvula adicional, que sería en la zona que les mencioné hace rato, que es esta que estoy señalando aquí. Bueno, ahora, las desventajas es que precisamente, como les mencionaba, pues esta funciona sin un sello hermético y por eso se vuelve difícil pues detectar si realmente se está brindando una buena ventilación. ¿Por qué? Pues porque es difícil detectar si no hay un sello hermético. El sello hermético se refiere a la mascarilla facial que nosotros le estemos pues, presionando bien contra la cara del bebé. Eso lo vamos a ver más adelante cómo es que Sí, se hace. la clave es la técnica del sellado, ¿verdad? Es fácil. ¿Y cómo me doy cuenta si está ventilando bien mi paciente? Es que esté expandiendo el tórax. Si no expande el tórax, quiere decir que no estoy haciendo un sello hermético. Continúe. Okay. Y la otra desventaja es que es difícil controlar el tiempo inspiratorio, que el tiempo inspiratorio es una de las terminologías que vimos en la anterior diapositiva, que era la IT, y es pues porque prácticamente este tiempo inspiratorio nosotros lo vamos a controlar con el tiempo que nosotros estemos apretando la bolsa. Y pues finalmente es de que no se puede dar oxígeno a flujo libre, ni CPAP. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno, como le mencionaba, no es fiable que llegue al recién nacido si no se aprieta la bolsa autoinflable. Y en el caso del CPAP, pues no se puede dar porque sabemos que el CPAP es una presión continua que claramente la bolsa autoinflable no nos va a poder brindar, pues porque tenemos que estarla apretando y soltando. Y ahora, sí, esta parte sigue siendo de la bolsa autoinflable. Aquí vemos una imagen donde se está usando. Y pues remarco en los tres dispositivos sobre cómo se miden estos parámetros. Por ejemplo, la frecuencia, podemos ver que se va a definir por las veces que yo voy a apretar la bolsa. Y era uno de los términos que les mencionaba yo al principio. El tiempo de inflado va a depender de la rapidez con la que yo apriete esa bolsa. Y la PIP se va a controlar con la fuerza aplicada a esta bolsa. Y como ya les mencionaba, todos estos parámetros, sobre todo lo que es la rapidez y la fuerza, es importante que nosotros lo controlemos para no causar un daño al recién nacido. Ya sabemos que la PIP pues va a ir desde 15 hasta 40, aumentando gradualmente, como mencionaba el doc. Y pues la rapidez con la que nosotros vamos a apretar esa bolsa pues va a determinar nuestro tiempo de inflado. Y pues nos dicta aquí que de preferencia siempre debemos utilizar el manómetro para no estar dando una ventilación como que a ciegas o solamente así, muy, muy a ciegas. Pues. Ahora, esta es la parte que les mencionaba muy importante. Ahí está señalada. La PIP, ¿a partir de cuándo empiezo a insuflar? ¿Con cuánto de PIP? Me mencionaba que a partir de 15, ¿no? Ok. ¿Pero qué dice el manual 15? El manual dice 20 a 25. Ok, 20 a 25, está bien, 20 a 25, y de ahí si no expande, 25 a 30, si no expande, 25, 30 a 35, y si no, 35 a 40, ¿de acuerdo? Dale. Entonces otra vez el manual dice, ¿a partir de cuánto? De 20. Ok, es pregunta de examen, 20 a 25, ¿de acuerdo? Cuando son prematuros, ya en el de prematuros vamos a ver con cuánto insuflamos prematuros, es diferente, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, ahora aquí les señalé una parte muy importante de esta bolsa y es la válvula liberadora de presión. Esta válvula liberadora de presión, yo creo que en la siguiente diapositiva está el video, ahorita lo vamos a ver, pues prácticamente va a ser una válvula que cuando nosotros apretemos la bolsa con demasiada fuerza y estemos enviando una PIP más allá de lo que nosotros queremos darle al recién nacido, pues por ahí va a escapar esa presión. ¿Por qué? Porque esta válvula, al detectar una presión mayor a 30 o 40 centímetros de agua, se va a abrir y va a liberar esa presión para no causar daño al recién nacido. Pero mencionar el manual que es importante que no nos fiemos completamente de estas válvulas porque, pues como todos los dispositivos pueden fallar
y entonces podemos dar una PIB muy elevada al paciente y pues causar daño. Ahorita en el video vamos a ver cómo funciona esto. Y pues esta era la tabla que traía el manual, que es cómo debemos de probar una bolsa autoinflable. Y pues primero lo que tenemos que hacer es bloquear la mascarilla o la salida del gas y apretar la bolsa. Lo primero pues es, o sea, nosotros vamos a poner nuestra mano sobre la mascarilla, ¿no? Y vamos a apretarla, y entonces lo primero que tenemos que evaluar es si sentimos presión contra la mano. La siguiente es registrar si el manómetro marca la presión deseada, si la válvula de liberación, que es la que les mencionaba anteriormente, se abre cuando se detecta más de 30 o 40 centímetros de agua, y si la bolsa se vuelve a inflar cuando nosotros dejamos de apretarla. Y en dado caso de que la respuesta sea negativa, debemos de hacer una evaluación del dispositivo y, como mencionaba el doc, evaluar que, por ejemplo, no esté rota, que no haya una fuga, que, por ejemplo, el manómetro no esté puesto y hay una fuga de gas por ahí, o que la válvula de liberación pues esté fallando y pueda pues darnos como que una lectura errónea o una ventilación errónea. Por eso, este cuadro por eso resume todo lo que nosotros tenemos que hacer para probar una bolsa, y es uno de los pasos principales que veíamos en la lección número 2, que es parte de preparar el equipo antes de la reanimación. Y aquí está el video. Lo voy a reproducir y ya me dicen si se escucha, por favor. Compañero, creo que pegaste una imagen, no el video como tal. A ver, que se ve insertado el video. Ahí, a ver. Sí, ¿será que todo lo pega? Sí, quizá. Yo creo que sí. Bueno, lo voy a presentar directamente de internet. Ahorita lo proyecto. Un minutito. O se ve como que en la esquina la llamada. Sí, se ve completa, Master. Ok, perfecto. El cuadrito. Nada más minimiza ahí donde dice Meet Google. Disculpe. Nada más minimiza ahí donde dice Meet Google. Ahí se ve junto con la pantalla. Okay, bueno. Minimízalo. Bueno, ahí está. ¿Ahí se observa bien? Sí. Ok. Ahí Sí, nomás se estamos escucha viendo bien. una bolsa máscara. Ajá. Okay. Sí se escucha, ¿no? No se escucha, pero ahí está tocando. Esa es una bolsa neonatal, ¿verdad? Está tocando la bolsa autoinflable. Ok. Uh-huh. Está la bolsa autoinflable, está donde está el manómetro, en la colita donde debe estar el conector, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? El que ofrece. Aquí está el manómetro, ¿verdad? Manómetro de presión, es una válvula de presión. Ese tipo de bolsa nada más se le aprieta y se le sella y ya no te dispara más que 40 milímetros de mercurio o centímetros de agua. En esta no se puede conectar el manómetro de presión, pero tiene un tope nada más. Ya le puso la bolsa reservorio, ¿verdad? No la tenía en un principio, ahorita ya la colocó la bolsa reservorio. Y está conectando la mascarilla, ¿verdad? Está la mascarilla anatómica, le llamamos, está el tubo endotraqueal y ¿cómo se llama? El tubo Mascarilla laringe. La mascarilla laringea, perfecto. Es 1, ¿verdad? Para neonatos nada más tengo una sola medida. Es la número 1, es la ventaja de la mascarilla laringea. Bueno, no puedo intubar, nada más la introduzco y ya con eso me ayuda a ventilar, ¿verdad?
Está el tubo endotraqueal con su conector también y está la mascarilla facial ahí. Continuemos. Ahí está conectando el tubo endotraqueal, porque luego no sabemos dónde va conectada la mascarilla o el tubo endotraqueal. Mascarilla y tubo endotraqueal van conectados en el mismo sitio. FIO 2, pausa ahí, donde dice FIO 2. Ahí está bien, déjame. ¿Qué cosa es FIO 2, perdón? Fracción inspirada de oxígeno. Ok, fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto de fracción inspirada de oxígeno tenemos nosotros ahorita? Ahorita 21. Eso, al 21%, ¿verdad? Entonces, sin oxígeno respiramos todos los seres vivos al 21%, ¿sí? Ya cuando le digo, ponle oxígeno, flujo libre, y ahí vamos midiendo, ¿verdad? Ponle al 30%, ponle al 35%, al 40%, al 50%, al 60%, al 70%, al 80%, 90%, 100%, ¿verdad? Casi por lo regular es malo usar mucha fracción inspirada de oxígeno porque me va a traer consecuencias. Por lo tanto, el oxígeno debo usarlo con mucha sutileza, más en prematuros son los que tienen más lesión el uso de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. Sale, continuamos. Ahí está viendo la mascarilla. Le quitó el conector. Ya les dijimos que con el conector, el tubito ese que va ahí atrás, si no tengo el tubito, no me ofrece el 100% de fracción inspirada de oxígeno, ¿eh? Por lo tanto, debo tener ese tubo corrugado, o ¿cómo se llama esa parte? La bolsa reservorio. Bolsa reservorio, ¿verdad? Bolsa reservorio o tubo corrugado. A veces es un tubito en cola de cochino, le llamamos. Sale, sigamos. Cola de marrano. Hay conector reservorio. Y al lado está el conector de oxígeno, ¿verdad? Es donde voy a introducir el oxígeno. No me vayan a meter el tubo endotraqueal o el conector del tubo endotraqueal o la mascarilla facial ahí, ¿verdad? Ya no estamos, ¿cómo se llama? Familiarizando con este aparatito. Sale, continuamos. Debe estar íntegro todo, ¿verdad? El reservorio, la bolsa autoinflable. Debo de calar la mascarilla, ¿verdad? Debo sentir que sí insufle. Esta es una válvula de liberación, esa no es un manómetro, nada más se bota y hace que no tengan neumotórax mi paciente. Tengo que liberarla para que no me den neumotórax. Vale, continuamos. Buenos días. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Ok, bueno. Bueno, ahorita voy a checar si Nos colgamos, vas a generar otro vínculo, porfa. de una vez. Cuando falten 5 minutos. Ok, perfecto. Dale, gracias. Bueno, ahorita voy a checar si para el siguiente video puedo ponerle bien el sonido. Pero bueno, ahorita seguimos con el siguiente dispositivo que de los tres que les mencionaba, y esta es la bolsa no autoinflable. Y pues, ¿cómo podríamos definir esta bolsa autoinflable? Pues prácticamente Esta se llama bolsa inflada por flujo, ¿verdad? Así lo deben de tener, bolsa inflada por flujo. Esta es la que usan los anestesiólogos. Entonces necesita de un equipo de anestesiología, ¿verdad? Cuesta como 1.500.000. No todos tenemos esta, ¿verdad? Es importante conocerla así porque nos los van a preguntar, ¿verdad? Obviamente, esta tiene todas las funciones. Puedo dar presión inspiratoria, puedo dar CPAP, no requiere sello hermético, es bien fácil de usar, nada más lo programo. Quiero 40 ventilaciones por minuto, no tengo que estar con mi manito allí dándole durísimo, ¿verdad? Son ventajas, sale, síganle. Ok, bueno, como mencionaba una de las ventajas de esta, pues es que desventaja, perdón, es que únicamente se va a llenar la bolsa cuando ingrese a ella gas desde una fuente comprimida y que la salida esté totalmente sellada pues con un sello hermético, que la salida pues vendría siendo lo que es la mascarilla. Y ahí es donde vienen las ventajas y desventajas. En las ventajas pues es fácil detectar si se pierde el sello hermético o si se pierde el flujo de gas. ¿Por qué?
porque si se pierde el sello hermético o el flujo de gas, pues la bolsa pues va a estar colapsada, o sea, va a estar desinflada. O sea, requiere de un sello hermético y de un flujo de gas para que esté inflada y la podamos utilizar. Y otra ventaja es que se puede aumentar el flujo inspiratorio. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tiempo en el que nosotros presionemos la bolsa, pues es el flujo inspiratorio que vamos a brindar. Y otra ventaja es que se puede dar oxígeno a flujo libre. ¿Por qué? Pues porque va a estar conectado a oxígeno, o también se puede dar CPAP. ¿Por qué? Pues porque aquí en la imagen observamos que esta imagen que está aquí, que representa las partes del dispositivo, observamos que dentro de las partes pues tenemos el tubo de gas, que es donde va a venir el gas comprimido, el oxígeno, tenemos la entrada del gas y tenemos la válvula liberadora de presión, que es la misma que estaba en la anterior bolsa, que esta puede o no estar. Tenemos la zona donde va el manómetro y esta parte importante de aquí, que es la válvula de control del flujo, que es mediante la cual nosotros vamos a poder dar la presión que nosotros requerimos. Así que, por ejemplo, si nosotros requerimos dar una ventilación con presión positiva, pues vamos a ir gradando esa válvula pues a 20, 25 y así progresivamente. Y pues la entrada de gas pues va a meter el gas y esa válvula no va a permitir que el gas entre a una mayor presión. Y si, por ejemplo, nosotros requerimos CPAP, que es otra de las ventajas, pues nosotros vamos a graduar esa válvula a 5 centímetros de agua, que es lo que necesitamos para dar un CPAP. En cambio, la bolsa autoinflable no se podía dar CPAP. Ahora, en las desventajas, pues claramente la primera pues es el costo. Luego es que es más difícil de armar. Otra es que va a requerir un poco más de práctica para poder utilizarla. Otra va a ser que va a requerir gas comprimido para funcionar, es lo que ya les mencionaba. O sea, si no hay gas comprimido, no va a funcionar definitivamente. Y pues la otra es que, como les mencionaba, tiene que haber un sello totalmente hermético de la mascarilla hacia el rostro del bebé para que pueda funcionar. Si no hay un sello hermético o si se pierde, no funciona. Y como otro tip viene ahí, pues que, como les mencionaba, siempre hay que tener la bolsa autoinflable a la mano por si no llegara a funcionar esta por alguna razón. Bueno, en el caso de la frecuencia, que es lo que ya les mencionaba, esta se va a definir por las veces que nosotros vamos a apretar la bolsa tal cual como la anterior bolsa. La PIP se va a determinar con la fuerza que nosotros apliquemos a esa bolsa, y el tiempo de inflado va a depender de la rapidez con la que nosotros apretemos esa bolsa. O sea, si nos damos cuenta, estos 3 parámetros son similares o se miden similarmente con la bolsa autoinflable. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, con esta bolsa, sí se puede generar lo que es un PIP, un CPAP, y se puede dar oxígeno a flujo libre. Obviamente ya sabemos que en el caso del PIP, el CPAP y el PIP, tenemos que hacer un sello hermético, y en el caso del flujo de oxígeno libre, pues lo tenemos que alejar un poco, como observamos en la imagen B que encontramos a la derecha. ¿Para qué? Para no hacer un sello hermético, ya que si hacemos un sello hermético, en lugar de estar dando un oxígeno a flujo libre, podemos estar dando una ventilación a presión positiva de manera involuntaria. Por lo que tenemos que saber para qué estamos utilizando la bolsa y conocer cómo funciona. Ok, entonces la bolsa inflada por flujo, ¿qué parámetros puedo dar? Puedo dar PIP, CPAP y PIP. Y oxígeno a flujo libre, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y oxígeno a flujo libre. ¿Con la bolsa autoinflable puedo dar oxígeno a flujo libre? No. No, ¿verdad? La respuesta es no. Ok, vamos, sigamos. Ok. Bueno, ahora, como siempre les mencionaba, pues hay que probar la bolsa no autoinflable antes de usarla para verificar que esta sí funciona. Y pues lo que tenemos que hacer es similar a la anterior, es bloquear la mascarilla. Una bolsa inflada por flujo, ¿verdad? Bueno, bolsa inflada por flujo, pues tenemos que bloquear la mascarilla y comenzar a hacer las pruebas. La primera es que la bolsa se llene de forma adecuada. Obviamente tenemos que estar seguros que sí estamos haciendo un verdadero sello hermético al bloquear la mascarilla. Posteriormente tenemos que ajustar la válvula de control de flujo
para que lea 5 centímetros de agua, que vendría siendo lo que es nuestro PEP. Y debemos de apretar la bolsa 40, 60 veces por minuto, que es la frecuencia que vamos a estar utilizando, que más adelante lo vamos a retomar esto, y ver cuál es la rapidez con la que esta bolsa se infla, y verificar que la válvula de control de flujo funciona a 30, 40 centímetros de agua para que no le vayamos a dar presión de más. Y asegurarse de que la presión siga leyendo los 5 centímetros de agua cuando no se apriete, que vendría siendo el PEP. Es decir, que esta bolsa me va a servir para que yo al recién nacido nunca deje de estarle enviando una cierta presión. Es decir, mientras yo no apriete, me va a estar mandando 5 centímetros de agua. Y cuando yo apriete, le voy a enviar el PIP, que puede ir desde los 20 hasta los 40, dependiendo de la situación. Y si la bolsa no se llena correctamente, pues tenemos que hacer la evaluación, ¿no? Verificar si no está rota, verificar el gas, si el manómetro está conectado, o si la válvula de control de flujo tiene algún daño. O sea, todo esto tenemos que verificarlo. Entonces, maestro, a ver, regrésate a la diapositiva. ¿Con cuánto empiezo a dar de presión inspiratoria? A partir de 5. No, pero ¿con cuánto le programo? Es un recién nacido de término. ¿Con cuánto de presión inspiratoria máxima? PIP. Ah, ok, sería a partir de 20. A partir de 20 si es un neonato de término, ¿verdad? Sí. Es diferente con el prematuro, ¿verdad? Obviamente va a ser menos, ¿verdad? Pero de una vez para ir ya teniendo estos datos en cuenta. A partir de, entonces yo tengo mi, ¿cómo se llama? Bolsa autoinflable, mi, ¿cómo se llama? Bolsa inflada por flujo, y antes de que nazca el bebé ya le estoy programando, es de término, ¿cuánto de PIP le voy a meter? ¿Le voy a poner? 20. PIP. Presión inspiratoria al final de la respiración. PEP, pues, PEP. ¿Cuánto de PEP? PEP sería 5. ¿5 qué? Centímetros de agua, ¿de acuerdo? Ese aparato es fácil porque le tengo que estar programando. ¿Cuánto de frecuencia respiratoria le tengo que poner a ese aparato antes de que nazca el bebé? 20. ¿Cuánto? PIP sería 20. De frecuencia respiratoria. Sería de 40 a 60. Ponle una o no le puedes poner 40 a 60 al aparato, ¿eh? Bueno, 40 serían los... 40, ok, o 45, o 50, 55, 60. Cualquiera de esas son válidas, ¿verdad? ¿Y cuánto de PIP? Ahora sí, presión inspiratoria. Ahí sí sería 20. 20, ¿qué? Centímetros de agua, ¿verdad? Sí. Si no mejora con 20 y no expande el tórax, ¿qué tengo que hacer? Pues sería la Mr. Sopa, ¿no? Pues verificar. Irle aumentando al PIP, ¿no? A los centímetros de agua, ¿de acuerdo? Ok. La presión inspiratoria, ok, ya. A la presión inspiratoria máxima. Sale, continuamos. Voy a hacer otro vínculo, Doc, porque ya va a acabarse la llamada en un minuto. Ok, sale. Colgamos. Sale, continuamos, maestro. Gracias. Chido. Ahí me pueden verificar por favor si se escucha, por favor. Entonces ahora vamos a hacer la demostración con el paciente. Ya tenemos una adecuada máscara. ¿Sí se escucha ahora, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Tal lo reproduzco. Entonces ahora vamos a hacer la demostración con el paciente. Ya tenemos una adecuada mascarilla. Tenemos aquí, está bien inflada. Empezamos el sello. Idealmente se debe hacer desde la nariz hacia el mentón. Una vez hagamos el sello y una adecuada posición del paciente, una posición de olfateo, vamos a ver cómo la bolsa de anestesia empieza a inflarse. Y podemos empezar a ventilar. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, y vemos que se está dando poco. Vamos a hacer un mejor sello, cerrar un poquito más la válvula, una mejor posición. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Y la idea es recuperar la frecuencia cardíaca sin lograr pues, una expansión muy importante. Ventila 2-3, ventila 2-3. Nos puede pasar que a pesar de que estemos dando una ventilación no veamos ninguna expansión del tórax.
y la clave está en reposicionar la vía aérea del paciente. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Con esta secuencia lo ideal es darle entre 40 a 60 ventilaciones por minuto al paciente. Lo otro importante es que puede ser que tengamos el uso de la máscara, como también podamos conectarlo a un tubo endotraqueal, como se ve acá. Ok, bueno, ese fue el video de la bolsa controlada por flujo. Ok, vamos a continuar con la presentación ahorita. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con el tercer dispositivo, que es los reanimadores con bolsa, con dispositivo en T, con bolsa en T. En este caso vamos a encontrar que va a dirigir continuamente, y esa es la palabra clave, el gas comprimido hacia el bebé. Obviamente tenemos que configurarlo. Más adelante hay un video donde se explica esta parte de cómo configurarlo, ya que es sencillo, pero tenemos que saber bien cómo hacerlo. Y pues la presión, algo clave es que la presión va a aumentar cuando se bloquee el orificio superior, que si nos vamos a la imagen que tenemos aquí, pues ahí nos vamos a dar cuenta de qué partes está compuesto este tipo de dispositivo para dar ventilación con presión positiva. Si nos damos cuenta, lo principal es que aquí donde estoy señalando esto es un flujómetro, es decir, donde va a venir el aire, donde va a venir el gas, y pues va a tener un tubo que va a salir hacia lo que es la entrada del gas del dispositivo, del gran dispositivo este que vemos aquí. Este dispositivo va a tener un manómetro donde vamos a poder medir las presiones que vamos a estar utilizando, y va a tener dos cuadrantes o dos interruptores, por así decirlo. El de la izquierda va a ser para controlar, o se va a llamar el control de máxima liberación de presión, y el del lado derecho va a ser para controlar la PIP. Vamos a tener otra salida de gas, que es la que tenemos por aquí a la derecha, y esa salida de gas pues va a tener un tubo que va a llegar a lo que es el dispositivo en T, que es el que tiene sujeto en la mano en la imagen, y pues ese mismo dispositivo en T va a tener en la parte de arriba lo que se llama el control de la PEP, pero a su vez allí donde tiene el dedo en la imagen el doctor, pues en ese caso, ese orificio que vamos a ver, que ahorita en una imagen más adelante se ve más claro, es el que nos va a servir para poder dar una PIP, porque si nosotros no estamos presionando ese orificio, vamos a estar dando una PEP. Y pues tenemos la salida del gas, que sería lo que es la mascarilla, hacia el paciente. Ahora, compañero, nos están cambiando tus diapos. sigue en la misma diapositiva. Está donde está una imagen, no sé. La anterior a la del video. A ver, ahorita voy a dar presente, voy a lo presento. Gracias. Bueno, yo creo que ahora sí ya se debe de ver, creo. Bueno, continuando con lo que les decía. Bueno, aquí tenemos la imagen, ahí están todas las partes que les mencionaba, ahorita lo retomamos más adelantito. Y ahora hablando de las ventajas y desventajas de este tipo de reanimador, pues
vamos a tener que lo principal, las ventajas. Las ventajas es que vamos a poder dar una presión más regular. ¿Por qué? Porque ese manómetro, ese dispositivo que nos va a dar la presión, pues va a estar más controlado. Otra ventaja es que se puede aumentar el tiempo inspiratorio porque no, si se dan cuenta, en este dispositivo no vamos a apretar una bolsa. Lo que vamos a hacer es simplemente poner el dedo sobre un orificio. Entonces eso permite que podamos aumentar el tiempo inspiratorio. Y además, al igual que la bolsa a flujo libre, pues podemos dar igual oxígeno a flujo libre y podemos igual dar un CPAP. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que pues es más difícil de armar, que requiere una mayor preparación para poder utilizarlo y que al igual que la bolsa a flujo libre, requiere de gas comprimido para funcionar. Si no tiene gas, no va a funcionar definitivamente. E igual que pues requiere un sello hermético en la cara del paciente, si no, tampoco va a funcionar. Bueno, ahora pasando a los siguientes 3 parámetros que son los que hemos venido comparando entre los 3 dispositivos, vamos a encontrar que en el caso de la frecuencia, esta se va a definir por las veces que yo bloquee la abertura superior que les mencionaba hace un momento. Que la abertura superior, si se dan cuenta en esta imagen que tenemos aquí, en la letra C, perdón, si se dan cuenta, aquí está la mascarilla, está el dispositivo que es el que está azul, y esa tapa que se ve por acá, esta es la válvula que controla el PEP, y si se dan cuenta, en la parte de arriba de esa tapa hay un orificio. A ese orificio es el que se refiere en la explicación. O sea, las veces que yo ponga mi dedo sobre ese orificio va a ser la frecuencia, o sea, de 40 a 60. El tiempo de inflado va a depender del tiempo que yo mantenga mi dedo sobre la abertura o el orificio que les acabo de mencionar. Y el PIP, pues, se va a controlar mediante un cuadrante en la máquina, que es el que ya les mencionaba, que es el cuadrante o el interruptor que está a la derecha, que nosotros debemos de graduar previamente a comenzar a dar la ventilación a presión positiva. Ok. Aquí observamos que al igual que con el dispositivo a flujo libre, en este igual podemos dar un PIP, podemos dar un PEP, podemos dar CPAP y podemos dar oxígeno a flujo libre. Pero la ventaja de este es que podemos decir que al tener una presión más controlada es aún más fiable que la bolsa de anestesia. Y pues aquí tenemos en estas imágenes pues un poquito, podemos verlo ya como que una representación más gráfica de cómo se ve. No voy a meter a cómo funciona. Bueno, vamos a retomar aquí lo de las partes rápidamente antes de ver el video, porque ahí es donde va mencionando cómo es que lo vamos a configurar. Bueno, en la parte 1, pues vendría siendo lo que es el tubo que viene del gas. La número 2 sería la entrada de gas. La 3 sería la válvula o el cuadrante para fijar la presión máxima. El 4 es el manómetro. La 5 es la válvula o el cuadrante para definir el PIP. El número 6 es la salida de gas. El número 7 es el dispositivo en T. El número 8, que es la que tenemos aquí a la derecha, esa sería la válvula para graduar el PEP. Y el número 9 sería el orificio que vamos a tapar o a destapar para poder dar un PIP o para permitir que estemos dando un CPAP. Otra vez, maestro, regrésate. ¿Okay? ¿Con cuánto de oxígeno en el número 1? Ya sabes que conectas el oxígeno, ¿verdad? A flujo libre. ¿Con cuánto de FiO2 le iniciarías la reanimación a un recién nacido de término? Se inicia con 30, si no me recuerdo. ¿Alguien más que me diga otra cifra, señores? Ya me estoy adelantando, obviamente. Nada más los ando calando a ver si ya leyeron el manual. ¿A partir de cuánto de FiO2, fracción inspirada de oxígeno, puede empezar la reanimación? En un recién nacido de término, varía. En el recién nacido pretérmino, hay una lección específica para el pretérmino. Al 21%. A partir del 21%, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Del 21 al? Es del 21 y los que eran prematuros eran del 21 al 30. Ok, perfecto, ¿verdad? Y ahí le voy aumentando, maestro Luis.
al 21, si no mejoró la oximetría, pues tengo que aumentarle al 30, al 40, al 50, es gradual, ¿verdad? Es de acuerdo a la dosis respuesta. Entonces, en el número 1 es donde está el conector de oxígeno. En el número 3 es que voy a estar graduando la presión, me decías, ¿verdad, maestro David? Sí. ¿De cuánto le pondría de presión entonces para estos bebés de carne? Ese ya viene como que de prefábrica, como en 40 aproximadamente. No, ahí le voy, de acuerdo al manómetro, tienes que ir viendo el número 3 y el número 4. ¿Con cuánto le vas a programar a un recién nacido de término? Ya lo mencionamos hace rato. ¿Cuánto de presión? Ya está 20 entonces. 20. Ahí mismo tú vas a estar calando tu aparato con tu dedo. Con 20 de presión iniciamos, ¿verdad? Porque es de término. Si es prematuro, otra presión más baja, ¿verdad? Y el PEP, presión inspiratoria, el PEP, ¿con cuánto de PEP? De PEP sería 5. 5 milímetros de mercurio, 5 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Entonces ya nos estamos familiarizando. Es la misma graduación, tanto en flujo, en la bolsa inflada por flujo, como en el reanimador en T. ¿De acuerdo? En el reanimador en T, como dice tu diapositiva, puedo dar PEP, CPAP, que es importante, y oxígeno a flujo libre. ¿Sí? A diferencia de él, la bolsa inflada por flujo, ¿puedo dar oxígeno a flujo libre? Sí, también. ¿Sí? La bolsa autoinflada, ¿puedo dar oxígeno a flujo libre? No, en esa no. La bolsa autoinflada, ¿puedo dar PEP y CPAP? Tampoco. Tampoco, ok, pues nos vamos entendiendo, sigamos. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver el video. Solamente la importancia de este dispositivo pues va a ser en saber específicamente en qué momento debo y en qué momento no debo colocar el dedo sobre el orificio. Ahorita vamos a ver por qué, o más adelante, mejor dicho. Bueno, para probar este reanimador con pieza en T, pues al igual que los otros, es importante que bloqueemos, hagamos un sello hermético en la mascarilla sin bloquear la abertura en la tapa superior de la pieza donde está la válvula de PEP. Esto es muy clave, o sea, no debemos de tapar esa abertura primero. Primero tenemos que hacer la prueba sin taparla. Y el manómetro nos debe marcar un PEP de 5 centímetros de agua. Y posteriormente a eso, si ya vemos que está bien esta evaluación, pues ahora debemos de bloquear la abertura de la tapa de la pieza en T, y ahora el manómetro nos debe de marcar una presión de 20 a 25 o la presión que nosotros deseemos utilizar. Si la presión no es correcta, pues entonces tenemos que checar todo el dispositivo, checar la válvula en T, checar que el tubo de gas esté conectado al dispositivo, configurar el flujómetro o el flujo de gas a 10 litros por minuto, y verificar que todo esté conectado, pues porque a lo mejor está desconectada la salida de gas o la entrada de gas, y eso puede pues simplemente hacer que falle el equipo. Y configurarlo bien sobre todo, que es algo que vamos a ver en el video, porque si no está bien configurado no nos va a dar buenas presiones. Por eso es importante saber en qué momento poner el dedo sobre el orificio y en qué momento no. Y vamos a ver el video, se lo voy a poner. Ahí explica cómo configurarlo desde el paso 0 hasta ponerlo en la boca del bebé. Ahorita lo coloco. Neopuff o pieza en T. Para el uso del Neopuff. ¿Escucha, verdad? Sí. Ok, perfecto. Durante la reanimación neonatal requerimos unas fuentes de gases. Puede ser solo aire, solo oxígeno o a través de un mezclador. Normalmente usamos flujos entre 5 y 15 litros por minuto. Lo recomendable es 8 litros por minuto. Tenemos entonces el circuito de entrada de gases al sistema y un circuito de salida de gases a través de una manguera corrugada que va dirigida al paciente.
Para iniciar debemos calibrarlo y vamos a utilizar entonces la válvula de liberación de presión del equipo. Esta válvula normalmente viene calibrada de fábrica a una presión de 40 centímetros de agua. Sin embargo, debemos verificar que se esté haciendo adecuadamente. Hacemos selle del equipo y presión sobre la válvula de PEP y verificamos que esté en 40 centímetros de agua. Si no, la vamos a llevar hacia allá. Una vez la tenemos en 40 centímetros de agua, Estaba en la cerramos 45 o bajó 40. para que no vaya a ser modificada por otras personas. Disculpe. Estaba en 45, la bajó a 40. Continuamos. Sí. Lo segundo es, continuamos con el selle y queremos administrar al paciente una PIP que vaya entre 18 y 20 centímetros de agua. Entonces lo modificamos de la válvula de PIP. En este caso, como queremos bajarlo, movemos hacia la izquierda. Cuando ya tenemos la presión que queremos entre 18 y 20 centímetros, entonces vamos a organizar la PEP de la válvula de PEP que está acá en mi mano. Queremos que esa presión esté entre 4 y 5 centímetros de agua. Para eso la giramos a la izquierda o a la derecha, según lo necesitemos. En este caso ya vemos que está en el nivel deseado. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Para administrar el gas al paciente podemos hacerlo a través de una máscara facial o lo podemos hacer a través del tubo traqueal. En este caso vamos a hacerlo a través de una máscara facial. Hacemos vacío y si necesitamos ventilación con presión positiva, entonces vamos a hacer presión. Sellando la máscara sobre el paciente adecuadamente. Si lo que queremos es suministrar CPAP, entonces vamos a colocar la máscara bien sellada sobre el paciente y dejamos que administre 5 centímetros de agua. Si lo que deseamos es administrar flujo libre, entonces simplemente cerramos la válvula de PEP, retiramos la máscara un poco del paciente y de esta manera estaríamos haciendo flujo libre. ¿Sí quedó claro? Estamos Está explícito. Ahí con el reanimador en T, no me canso, ¿verdad? Porque no debo estar ventilando con mis manos, ¿verdad? Nada más con mi dedito le estoy dando, ¿verdad? Es la ventaja del reanimador en T también. Sale, continuamos. De acuerdo. Bueno, ya ahora que conocemos los tres dispositivos, ahora ya podemos pasar a hablar pues ya explícitamente de la ventilación con presión positiva. En este caso, lo primero que tenemos que saber es en qué momento tenemos que utilizarla o cuáles son las indicaciones. Pues las indicaciones, como nos marca el algoritmo, son la primera, que haya una apnea después de haber realizado los pasos iniciales, que haya una respiración con jadeo o boqueo, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Y es importante que aunque el manual marca que aunque el bebé tenga una buena respiración, pero si tiene, por ejemplo, menor a 100 latidos por minuto, también tenemos que administrarle la ventilación con presión positiva. O igual hay otra indicación que es que la saturación de oxígeno esté por debajo del rango objetivo, que son los valores que veíamos en la lección pasada, a pesar de que ya al paciente nosotros le hayamos dado oxígeno a flujo libre o le hayamos incluso dado CPAP. Si esto no nos pone la saturación de oxígeno en el rango, pues entonces tenemos que utilizar la ventilación a presión positiva. Y bueno, algo aquí importante es que si la ventilación con presión positiva ya la estamos utilizando y vemos que se puede complicar, pues tenemos que pedir ayuda inmediatamente si estamos solos. Y ahí está el algoritmo nuevamente. Bueno, y ahora viene la preparación para iniciar la ventilación con presión positiva. Para iniciar, lo más importante es colocarnos en la manera correcta. Y nosotros nos debemos de colocar, como observamos ahí en la imagen, en lo que es a un lado de la cabeza del bebé, para poder colocar la mascarilla de manera correcta. Otro
Otro paso importante es eliminar las secreciones de la vía aérea si aún no lo hemos hecho en pasos anteriores. Esto lo remarca mucho de que la limpieza de las secreciones antes de realizar la ventilación con presión positiva es muy importante. Y otra es posicionar la cabeza y el cuello en la línea media y neutral en posición de olfateo, como vemos aquí en imagen 4.14, se observa ahí. Incluso podemos utilizar lo que es un pañuelo por debajo de la espalda cuando el bebé tiene un occipucio muy grande por alguna condición, o por ejemplo en caso de prematuros, para poder abrir la vía aérea y que esta ventilación con presión positiva sea efectiva. Ahora viene una parte importante, que es cómo posicionar la mascarilla. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la mascarilla correcta, es decir, que sea del tamaño adecuado para el recién nacido. Otra cosa muy importante antes de pasar a lo demás es saber que tenemos dos variantes. Tenemos la variante de mascarillas anatómicas y tenemos la variante de las mascarillas redondas. En lo personal, las que he visto es más sobre todo las mascarillas anatómicas, que son las que tienen forma de per. Y lo que tenemos que evaluar de esta mascarilla, lo primero es que los bordes estén acolchados o suaves y flexibles. Es decir, que esa orilla esté bien infladita, que no esté, por ejemplo, colapsada o que no esté acolchada, porque eso no va a permitir que nosotros hagamos un correcto sello hermético, que como ya sabemos es sumamente necesario para poder realizar una ventilación, ya sea con dispositivo a flujo libre o con dispositivo en T. La mascarilla debe descansar en el mentón y debe de cubrir correctamente la boca y la nariz, pero no los ojos. Y debe de crear un sello hermético de manera obligatoria, sobre todo en los dos dispositivos que ya les mencioné. Y la otra es cómo vamos a colocarla. Tenemos que colocar pues la máscara sobre la cara del bebé y hay dos técnicas. La primera es el soporte con una mano, que es como observamos ahí en imagen, que pues prácticamente es utilizando el dedo pulgar y el índice realizando un sello hermético. Obviamente previamente pues saber pues que está bien la mascarilla y que es el tamaño adecuado, porque si no es el tamaño adecuado, aunque hagamos bien la técnica de posición así como vemos ahí, pues no va a servir. Y pues ya, esa sería una técnica. La siguiente es la técnica de soporte con dos manos y tracción mandibular. Si se dan cuenta, en la anterior técnica, que es la de soporte con una mano, previamente el bebé ya sabemos que debe estar en posición de olfateo, pero por ejemplo en esta técnica nosotros vamos a utilizar como una técnica C y E, porque vamos a colocar la C con el dedo pulgar y el índice, y con los tres dedos restantes podemos hacer una pequeña abertura de la vía aérea. Y en el caso de esta segunda técnica, vamos a utilizar como que el soporte con las dos manos y al mismo tiempo podemos realizar una maniobra de tracción mandibular. Pero esta maniobra está como que destinada cuando hay más de una persona participando en el proceso de reanimación, porque si se dan cuenta se ocupan las dos manos y no queda libre pues para tapar el orificio, para apretar la bolsa. Entonces para eso se utiliza esta técnica de dos manos, o se utiliza cuando no ha funcionado la técnica anterior y tenemos que reevaluar con Mr. Sopa, como vamos a ver más adelante. Y tenemos que tener algunas precauciones, como son no aplicar demasiada presión porque podemos bloquear la mascarilla, no apoyar las manos sobre los ojos del bebé porque podemos lastimarlo, y verificar constantemente el sello hermético del paciente. Ya sabemos que, por ejemplo, si en una bolsa flujo libre la bolsa no se está inflando, pues es porque o no hay un sello hermético correcto o el flujo está deficiente. Y en el caso de la bolsa en T, del dispositivo en T, pues prácticamente no va a estar marcando el manómetro la presión correcta. Así que tenemos que hacer un sello hermético. Y aquí está la concentración de oxígeno para iniciar la ventilación a presión positiva. Y marcaba que cuando el recién nacido es a término, tiene 35 o más semanas de gestación, debemos de iniciar con el oxígeno al 21% en el mezclador, que el mezclador pues es lo gris que se ve en medio de esos dos flujómetros, que es donde tenemos aquí. Ese mezclador lo debemos de configurar al 21%, y en el caso de prematuros o menores a 35 semanas de gestación,
pues tenemos que ajustar ese mezclador en 21 a 30%. El flujómetro, mencionaba el video que se puede ajustar desde en 8 litros por minuto, pero pues el manual marca que debe ser 10 litros por minuto, aunque esto puede variar. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a dar una ventilación con presión positiva, ya sabemos y vimos en la lección anterior que debemos de utilizar la pulsioximetría, porque es una de las indicaciones que cuando vayamos a realizar ventilación con presión positiva esté colocado el pulsioxímetro para ajustar la fracción inspirada de oxígeno. Es importante tener en cuenta eso, porque si no, no vamos a saber si estamos cumpliendo la meta o cómo configurar el oxígeno. ¿Me permites, maestro? Está bien. Sí. Todas estas son preguntas otra vez del examen. Ya les estoy pasando todo el bendito examen. Estamos 95, 100, les dije. Entonces, cuando voy a reanimar uno de término, necesito, sin oxígeno, ¿verdad? O sea, sin oxígeno suplementario puedo estar reanimando, ¿sí me explico, verdad? No necesito el oxímetro. A veces nos estresaba. Pásame el oxígeno, pero si es uno de término, tranquilo, dale, mientras en lo que me conectan ¿cómo se llama? El flujómetro, ¿verdad? O si estoy en la calle reanimando, pues ya con mi bolsa y máscara, mi bolsa autoinflable con esa alarma, ¿verdad? Porque puedo reanimar con oxígeno al 21%. Al prematuro, ahí sí necesito del 21 al 30%. Siempre debo colocar el flujómetro a 10 litros por minuto, porque eso me lo van a preguntar también. ¿De acuerdo? Y al estar dando ventilación a presión positiva, en automático estoy colocando mi oximetría, ¿verdad? Mi oxímetro, ya ahora más adelantito vamos a ver dónde. Continuamos. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, aquí está repitiendo un poco, lo volví a retomar de manual más adelante, y es solo saber y conocer los objetivos de la saturación de oxígeno según el tiempo o la edad del ya lo vimos, ¿verdad? Que al minuto 1 tenemos 60, y así nos vamos viendo de 5 en 5 al 2, tenemos 65, al 3, 70, al 4, 75, al 5, 80, y a los 10 minutos tengo que tener una oximetría de 85, 95, ¿verdad? Nunca al 100, ¿verdad? ¿Por qué nunca tengo oximetría al 100%, maestro? ¿O alguien que me pueda decir la respuesta? Porque si está en 100 ya estaría sobreexpuesto a oxígeno. Aparte, pero ¿por qué un ser vivo, normal, natural, no puede llegar al 100%? Que no tenga, o sea, no le estoy dando reanimación ni nada, simplemente está saturando 95 o 90. Un neonato, ¿por qué no puede llegar al 100? ¿O ustedes cuánto es lo máximo que pueden tener de oximetría? 98, 90. Ok, ¿y por qué no al 100? Pues porque prácticamente no toda la hemoglobina va a estar oxigenada en todo el momento, porque va a estar nutriendo los tejidos con oxígeno. No. ¿Dónde? En el neonato hay una explicación fisiológica. Los neonatos tienen hemoglobina fetal, maestro. Fisiológicamente tienen hemoglobina fetal, y la hemoglobina fetal no fija tanto oxígeno, por lo tanto, por eso es la razón, ¿cómo se llama? Fisiológica. Cuando me digan 10 días de Apgar, pues está mal calificado ese Apgar, ¿verdad? Porque no puedo tener 10 de Apgar en un neonato, ya lo vamos a ir viendo más adelante. En los adultos tenemos cortocircuitos naturales, por eso me permite no obtener oximetrías al 100%. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Ok. Gracias. Bueno, igual retomar de cuál va a ser la concentración de oxígeno inicial, y pues ya sabemos que esto lo va a determinar la semana de gestación que tenemos, como ya lo había mencionado, ¿no? Ok, continuemos. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia de ventilación en la ventilación por presión positiva? Pues bueno, ahí está, va a ser de 40 a 60 por minuto. ¿Y cómo podemos verificar que esta técnica sea efectiva o que estemos dando la correcta frecuencia? Pues lo primero es contar en voz alta. Y lo siguiente es utilizar la técnica que de hecho en un video de los que vimos, creo que en el segundo, lo utilizaba la doctora, y era de que, por ejemplo, podemos decir ventilar 2-3, ventilar 2-3, ventilar 2-3, y así hasta llegar a 40 o 60, los que vayamos a utilizar. Ahora, lo importante aquí es saber en qué momento voy a apretar la bolsa y en qué momento la voy a soltar. Pues bueno, pues cuando yo diga ventilar, voy a estar apretando la bolsa o bloqueando la tapa de la pieza en T, según el dispositivo que estemos utilizando.
y la vamos a soltar cuando yo diga 2, 3. Entonces, por eso es que es ventilar 2, 3. Tenemos que saber qué hacer cuando estamos diciendo cierta palabra. Bueno, esa es una técnica que marcaba el manual. Ok. Bueno, ahora, la presión utilizada en la... Regrésate a la diapositiva, por favor. Sí. Es importante que lo hagamos en voz alta. Igual con nuestra evaluación que vamos a hacer nosotros es ventilo 2, 3, ¿verdad? Ventilo haciéndolo con mi mano otra vez para que lo que esté hablando se esté coordinando con mi motricidad. Ventilo 2, 3. Ventilo 2, 3. Así en voz alta tengo que hacerlo, para que yo pueda ofrecer las 40, 60 respiraciones por minuto, ¿verdad? Ventilo 2, 3. Es lo que me van a evaluar allá, ¿verdad? Porque si estoy haciendo ventilo 2, 3 y no estoy coordinando, me reprueban, ¿verdad? Porque es ventilo 2, 3. Ventilo 2, 3, nada, no está coordinado. Ventilo 2, 3, no está coordinado lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces tengo que ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Y en voz alta tengo que estarlo diciendo, no mentalmente. En voz alta, aquí sí es válido. Ventilo 2, 3. Ventilo 2, 3. Vayan practicando ustedes, ¿verdad? Ventilo 2, 3. Continuamos. Ok, gracias. Bueno, ahora la presión utilizada en la ventilación con presión positiva. Esta tabla pues retoma varios conceptos que ya hemos venido viendo. Una es la concentración de oxígeno, que ya sabemos cómo la debemos de configurar según las semanas de gestación. El flujo de gas, pues ya sabemos que debe estar ajustado a 10 litros por minuto. La frecuencia ya sabemos que debe ser de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Y ahora la PIP, pues ya sabemos que debe de ser de 20 a 25 centímetros de agua según el manual e ir aumentando progresivamente dependiendo de la necesidad. Y el PEP, pues va a ser de 5 centímetros de agua. Y estos valores, pues ya los habíamos visto en la terminología y se dan cuenta en la gráfica. O sea, ahí estaba de que la gráfica va de 5 hasta 20. Y ahí marcaba el PEP y el PIP. Ahora, algo importante es que luego de insuflar los pulmones, tenemos que evaluar que el tórax suba y baje lentamente con cada ventilación, ya que si esto no sucede, pues entonces tenemos que hacer una evaluación para ver qué es lo que está fallando. Y eso es lo que sigo ahorita. Ok, perdón, ahí regresate. Eso se llama, es importante que ya me vaya familiarizando, se llama ventilación a presión positiva efectiva, ¿verdad? Cuando estoy ventilando, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, estoy ventilando, ventilo 2, 3. Cuando sé que es una ventilación a presión positiva efectiva, cuando el tórax de mi bebé está expandiendo. Entonces, cuando estoy ventilando, quiero ver la respuesta. Si en la respuesta es está expandiendo el tórax, quiere decir que es una ventilación a presión positiva efectiva. Si no ventilas, ahí donde empezamos con Mr. Sopa. Ahora, maestro, seguimos. Sí, ahorita más adelantito, de hecho, viene esa partecita de Mr. Sopa. Bueno, ahora, aquí, ahora nosotros ya, después de que hicimos toda esta ventilación, presión positiva, ya sabemos cómo colocar la máscara y cómo darlo y todo eso, nosotros tenemos que evaluar cuál es la respuesta que ha tenido nuestro recién nacido a esta ventilación. Traté de ponerlo como que en un diagrama para poder como que desglosarlo un poco. Y pues lo primero que tenemos que saber es que el indicador más exitoso de una ventilación de presión positiva, pues exitosa, pues es la frecuencia cardíaca que se encuentre o que haya aumentado, mejor dicho. Bueno, entonces, supongamos que nosotros realizamos una primera evaluación. Esta primera evaluación quiere decir que, por ejemplo, nosotros iniciamos ventilación con presión positiva y a los 15 segundos, tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, ya sea con que lo evaluamos con nuestro estetoscopio o que ya el bebé previamente esté conectado a un monitor cardíaco. Entonces, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, nosotros tenemos que continuar la ventilación con presión positiva por 15 segundos más antes de volver a evaluar. ¿Por qué? Porque es algo importante de que el ciclo completo dura 30 segundos. Y si se dan cuenta, nosotros vamos a evaluar pues cada 15 segundos para ver si está correcta o está funcionando o está siendo exitosa esta ventilación. Pero ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, no hay un aumento de la frecuencia cardíaca?
pues ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que si no hay un aumento, evaluar un segundo parámetro y es ver el tórax. Si el tórax se mueve con la ventilación, pues entonces nosotros tenemos que continuar por 15 segundos más antes de volver a reevaluar, pero vigilando nuestra técnica. Pero si el tórax no se mueve, pues ahora lo que tenemos que hacer es realizar los pasos correctivos de la ventilación, que son los pasos correctivos de Mr. Sopa. Y al realizar estos pasos correctivos que ahorita vamos a ver, cuando consigamos que el pecho se mueva, porque pues en los pasos correctivos hemos corregido algo y pues ya el tórax se mueve, tenemos que dar un ciclo completo de 30 segundos y volver a reevaluar. Bueno, a ver, regresa otra vez, maestrísimo. Esta diapositiva sí quiero que la enviesen al grupo para que quede claro y lo lean, ¿verdad? Doy ventilación a presión positiva, ¿verdad? Estoy dando, porque ya cumple los criterios. Dime, ¿cuáles son los criterios para dar ventilación a presión positiva? Los criterios. Sí, los criterios rápido para dar ventilación a presión positiva, ¿cuáles son? Son los 6 criterios correctivos, o no, los que vimos anteriormente son 6 igual. Dame los criterios para dar ventilación a presión positiva. ¿A qué bebé le vas a dar presión positiva, maestro? Dime. Ya lo dijiste. Los que le dan ventilación positiva son los que tienen apnea, frecuencia cardíaca baja o tienen una saturación de oxígeno por debajo del rango. ¿Alguien más que le quiera ayudar al máster porque ya se enredó? Así bonito me tienen que decir las respuestas, allá les van a preguntar con todo, van con puro camaján allá. Otra vez, maestro David, ¿cuáles son los pacientes que van a requerir ventilación a presión positiva? Son los que tienen apnea o jadeo y boqueo, una frecuencia... Apnea o jadeo, ¿verdad? Apnea o jadeo, ¿verdad? Tienen apnea, quiere decir que no respiran, o tienen jadeo, están como un pececito, ¿verdad? Ok, apnea o jadeo es uno. ¿Otro? Frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Sí. La otra pues sería la saturación de oxígeno por debajo del rango. Por debajo del rango, después de haber aplicado CPAP o oxígeno a flujo libre. Primero oxígeno a flujo libre, después sigue CPAP y no mejoró, tengo que dar ventilación a presión positiva. ¿Quedó clara la indicación? Sí. Ok, ya no nos enredemos. Ok, ya tengo mi paciente con esos criterios, ¿verdad? Nunca respiró y obviamente si no respira la frecuencia cardíaca va para abajo. Tengo que dar ventilación a presión positiva, ¿verdad? Coloco, ya vimos toda la técnica, lo coloco y doy ventilación a presión positiva ¿por cuánto tiempo? 15 segundos. 15 segundos, es pregunta de examen. 15 segundos. Mi ayudante tiene que estar con el reloj allí, ¿verdad? Y diciendo, comenzamos a ver, va 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 15. A los 15 segundos tengo que estar reevaluando, ¿verdad? Fíjate que ese paciente sí ventila y aumentó la frecuencia cardíaca. Continúo por 15 segundos más. 30 segundos, maestro. Es lo normal que pase. Ese paciente sí ventiló, le estoy dando, y sí expande el tórax. Y también la frecuencia cardíaca que estaba en 0 cuando me lo entregaron, está aumentando. Quiere decir que es una ventilación a presión positiva, ¿qué? Efectiva, exitosa. Efectiva. La siguiente reevaluación va a ser cada 30 segundos, porque es algo que está funcionando. Eso es lo más frecuente que pase. ¿Sí quedó claro? Sí. Todo lo contrario, ahora sí tu diapositiva es paciente que le di ventilación a presión positiva durante 15 segundos. Fíjate que la frecuencia estaba en 80 y se me fue a 0. Y fíjate que no ventila, no expande. ¿Cada cuánto tengo que reevaluar? ¿Cada qué? Ahí lo dice tu diapositiva. Cada 15 segundos. Cada 15 segundos. Fue un paciente que no hubo respuesta, ¿verdad? Okay. Tal vez a lo mejor aumentó el tórax, pero expande el tórax, pero no aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O viceversa, ni el tórax se mueve y obviamente que la frecuencia cardíaca se me está yendo a 0, a pique. A ese paciente tengo que estar reevaluando cada 15 segundos. Y si no mejoró, ¿qué tengo que hacer? El famoso Mr. Sopa. Sí. ¿Sí quedó clarito? No sé, los demás chamacos.
Les puse primero el ejemplo, ¿no? Que es el más fácil, ¿eh? Y es lo que pasa habitualmente. Doy ventilación a presión positiva durante 15 segundos. Al estar dando ventilación a presión positiva, estoy fijando que aumente el tórax, expande y que aumente la frecuencia cardíaca. Mi ayudante tiene que estar checando que expanda el tórax y que aumente la frecuencia cardíaca. Si pasa eso, qué bueno, ya empiezo a dar cada 30 segundos, tengo que estar reevaluando. Todo lo contrario, no pasó ni aumentó el tórax ni se mueve y la frecuencia cardíaca se me fue a cero, tengo que estar reevaluando cada 15 segundos, pero rápido tengo que estar ir pensando en Mr. Sopa. ¿Quedó claro? Sí. Sale, continuamos. Ok. Bueno, ahora, teniendo en cuenta este diagrama, ahora podemos pasar a cuáles son los pasos correctivos de la ventilación. Sale. Hasta aquí nos quedamos, maestro, para que lo analicen bien todos. Mañana nos vemos en Sí, ese horario. de acuerdo. Lean bien, por favor, el manual está fácil, pero necesito que lo lean bien. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego.